Tenemos el placer de dar paso a los siguientes conferenciantes. En mi caso me toca presentar con gusto a Manuel Gutiérrez Cuevas, a quien tengo el honor de presentar en este momento, y creo que estas conferencias que vienen ahora no nos van a dejar indiferente a ninguno de los que estamos aquí. Manuel nos va a hablar en primer lugar, ¿vale? Él nos expondrá una conferencia que lleva por título Herramientas de autoprotección emocional para la enfermera oncológica. Manuel es ingeniero informático, es máster en marketing digital y coach certificado en el método Coactive de coaching. Lleva más de 12 años de trayectoria profesional acompañando a profesionales del ámbito sanitario en el desarrollo de competencias claves como son el liderazgo, la gestión del cambio y especialmente inteligencia emocional en contextos clínicos. Su enfoque es profundamente humanista y pedagógico, fruto de una trayectoria profesional que combina su experiencia como empresario, actor y formador de actores con una marcada vocación por el acompañamiento y el desarrollo profesional. Es profesor de ISFOS y profesor de la UNIR, impartiendo contenidos relacionados con toda su experiencia y bagaje académico y profesional. Y bueno, para finalizar, comentaros también que es autor de un enfoque propio que integra psicología del comportamiento, coaching y trabajo sobre la identidad, ofreciendo herramientas prácticas y profundas para afrontar los desafíos emocionales que vive el personal sanitario en su día a día. Sin más, os dejo con él y su exposición. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, dar gracias a Chelo por esta presentación maravillosa que me ha hecho, a ISFOS y al Consejo General de Enfermería por hacer esto posible, y a la Rosposé también por estar aquí con ello. Bueno, yo tengo una charla estructurada, esta va a ser diferente a todas las demás, básicamente porque tenemos que entrar en el otro lado del cerebro, ¿no? En el emocional, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poco de... Claro, yo empecé con el consejo, con ISFOS, yo ya sabía que las enfermeras necesitaban algo que no tenían, y lo sabía en 2012. Realmente lo sabía antes, pero hasta 2012 no convencí a nadie. Sois, de alguna manera, entendedme, terapeutas forzosas, en un sentido, ¿no? Y no hablo de patologías, sino hablo desde el humanismo. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología humanista, ¿no? La psicología humanista también sirve para el crecimiento personal, para los momentos difíciles, ¿no? No necesitamos una patología para tener que llegar a ella, ¿no? Entonces, como muy bien me ha dicho Chelo, la charla de hoy va a ser profundamente humanista. Para el que le guste, todo esto está apoyado en la psicología junguiana. Y bueno, voy a mencionar cosas que han dicho aquí antes de empezar con mi charla, ¿no? Lo que tenía planeado, porque me ha parecido muy interesante, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el señor Tolosa Triviño, con una excepcional ponencia y una excepcional manera de comunicar. Se nota el trabajo ahí y las tablas. Ha dicho que si no me equivoco, si me equivoco, perdonar, el 52% de esas enfermedades, o sea, de esos procesos, ¿no?, oncológicos, tendrían que ver con el tema laboral. No puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Aquí tenéis los 4 elementos fundamentales emocionales que todos los estudios científicos que he podido recopilar en años dicen que afectan para el cáncer. Y son los siguientes. Estrés crónico. Estrés. Nos vamos a dar cuenta cuando os hable. En esta charla vamos a entender qué es el estrés, desde un nivel fisiológico hasta un nivel psicológico. ¿Cuándo se os genera? Porque siempre se genera de la misma forma y en el mismo contexto. Contexto, o sea, cuando digo contexto, no, de la misma forma y con el mismo patrón, ¿vale? En diferentes contextos. Entonces, el estrés crónico. Y vamos a ver la relación entre el estrés crónico y la ansiedad. ¿Os suena? Sí, ¿verdad? Claro, vosotras vivís enfrentando el momento de mayor vulnerabilidad que puede tener una persona, que es el momento de mayor miedo. Y ese no te lo va a quitar nadie. Yo os voy a enseñar a gestionar el miedo aquí maravillosamente.
¿vale? Incluso el de, bueno, dentro de lo que se pueda, ¿eh? O sea, principios básicos. Pero os voy a enseñar cómo funciona y qué podemos hacer desde un nivel psicológico para afrontarlo. Pero desde luego dicen que el miedo a la muerte es el único, ¿no? Muchos psicólogos dicen eso. Realmente no sé si es el único, pero es el más potente, desde luego. Ese no lo vamos a poder nunca obviar. Y claro, vosotras tenéis que lidiar con eso. En una sociedad posmodernista, en la que se niega la realidad, en la que se niega la muerte. Y no hablo de posmodernismo político, hablo de 50 años de cultura. Se niega la muerte, se niega la enfermedad, se niega la mortalidad. Nos creemos inmortales. Pero aquí, hasta que te dicen, no, yo ya sé que me voy a morir, pero no lo sabes realmente, no lo integras, ¿no? Entonces, claro, vosotras, aparte de tener que vivir, por un lado, ese punto de vulnerabilidad de esa persona, tenéis este problema de la sociedad, que la sociedad va a más y más y más negación emocional, negación de lo que hay, negación de la realidad. Pues si tú te sientes triste o enfadada, no he sido yo el que te lo he puesto, ha salido, está dentro y va a estar ahí hasta que lo gestiones, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente, ¿no? La desregularización emocional y la represión. Ah, por cierto, el estrés crónico, ya os lo digo, lo que dicen los estudios es que aumenta el cortisol y por lo tanto disminuye la capacidad de respuesta a tratamientos, ¿vale? Aquí aquí me centro en citar, ¿vale? Si hay algún... Yo no soy científico en ese sentido, ¿vale? Soy humanista, pero no científico, así que si hay algo que digo que no es, corregidme. Pero la segunda es la desregularización emocional o la represión. Esto provoca más distrés fisiológico y más riesgo de recaída. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver que la desregularización emocional y la represión emocional es el primero de los miedos que vivimos en esta sociedad, ¿vale? Y es un aumento de cortisol y adrenalina constante en nuestro cuerpo, ¿vale? Esto vamos a verlo ahora. Desde tanto de un punto de vista humanístico, psicológico, junguiano, hasta un punto tocándolo, porque no voy a tener tiempo, obviamente, un poquito tocando neurociencia también, ¿vale? Entonces, depresión y ansiedad. Claro, la depresión y la ansiedad también dice que sube los marcadores inflamatorios. Aquí no me voy a meter a decir cuáles son, porque a ver si no lo he escrito bien, ¿vale? Y luego otra cosa fundamental, soporte social y propósito de vida. Soporte social y propósito de vida. Claro que sí, vamos a ver lo que es el propósito de vida aquí, rápidamente, ¿vale? Estas 4 cosas son las que influyen en un paciente, ¿no? Estas 4 cosas son las que necesita trabajar una enfermera para dar el mejor espacio a un paciente. Sin más. Tú no puedes crear un espacio de relajación para que una persona se pueda abrir y procesar un momento muy complejo, un momento de enfrentar a la muerte, ¿vale? Independientemente de que tenemos mucha esperanza, genial, pero en cuanto te lo dicen, estás enfrentando a eso, ¿vale? Tú no puedes crear un ambiente de distensión para que una persona se abra si estás así, ¿vale? Si estás estresado. Si tú no tienes una regulación emocional o una represión, o tienes represión emocional, tampoco. Esto es lo que hacemos tanto coaches como terapeutas en las sesiones individuales, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me viene, y perdonad, voy a decir algo muy grande, una tragedia muy grande, por ejemplo, mi padre ha cometido incesto conmigo 150 veces, ¿vale? Eso me lo han dicho, claro, a mí y a terapeutas. Entonces, tu gestión emocional es la que permite generar ese espacio de, ok, de aceptación. Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿No? Vemos que la charla va un poco por aquí, ¿no? Uno de los problemas que tienen las enfermeras es que entre el estrés y tal, pues muchas veces se nos quedan enganchadas algunas cosas por ahí, ¿no? Entonces también vamos a ver eso, ¿no? Bueno, es fundamental también conectar con el soporte social, ¿no? Esto ya os lo digo. Si os ha interesado lo que veis aquí emocionalmente, hablar emocionalmente, eso va a hacer que gestionéis mejor. Porque nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado. En el colegio no te enseñan, en la universidad no te enseñan. Somos brillantes a nivel lógico, matemático, científico. Somos un poco, ¿cómo decir? Poco, bueno, ya me entendéis, al nivel emocional, ¿vale? Pero solo por eso, porque nadie nos lo ha enseñado, ¿no? Y bueno,
Para aterrizar todo esto, yo no quiero que tengáis una charla, la voy a llevar de una manera muy diferente, entonces lo que quiero es ir aterrizando una serie de conceptos que os van a valer para entender todo esto que os acabo de decir, ¿vale? Entonces me vais a permitir que empiece desde un lugar un poquito alejado y poco a poco me vaya entrando, ¿vale? Porque así vamos a aterrizar los conceptos que hacen falta, si no, pues va a ser una charla más y no me apetece a mí. Entonces, vamos a ello. Bueno, lo he llamado un viaje del miedo a la dignidad, ¿vale? En esta primera parte voy a establecer lo que es el estrés y el miedo, dónde se genera, por qué, ¿vale? Y por eso voy a aterrizar todos estos conceptos. Pero claro, ¿dónde vamos a empezar? Pues en qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Pues somos humanos, ¿no? Somos Homo sapiens, ¿no? Me gusta más decirlo así, para bajarnos un poco, ¿vale? Somos monos que contamos historias. Entender este concepto, cuando lo aterrice, lo vais a entender más, ¿vale? Bueno, somos humanos, llevamos 2 años y medio, 2 millones de años en la Tierra, que sepamos, ¿vale? El género humano, nuestra especie, mucho menos, sapiens, 300.000 años, ¿vale? Cuando entramos nosotros, la pirámide dentro de nuestra especie, dentro de nuestro género, perdón, era el neandertal, os sonará, era más fuerte, más alto, más grande que nosotros, podía cargar más, ¿vale? Y podía tener hasta núcleos de 250 personas. Entonces llegamos nosotros. ¿Cuál era nuestra ventaja? Que éramos mascotillas. Y es literal. El Sapiens hablaba mucho del comportamiento entre Sapiens. Esto nos llevó a tener una ventaja evolutiva de poder juntar a 600 personas, ¿vale? Antes de que se generara el caos en una sociedad Sapiens. ¿Por qué os cuento esto? Para llegar a este punto. Hace unos 75.000 años, lo que sucedió es el mayor misterio de la historia de la humanidad. Nadie lo sabe. Hay teorías muy disparatadas que no voy a entrar en ellas, otras quizá no tanto. Algunos lo conoceréis como el eslabón perdido de Darwin. Hace 75.000 años sucedió lo que se llamó la revolución cognitiva del Sapiens. Y nos entregó 2 superpoderes que son los que vamos a utilizar en esta charla. Y son los únicos que tenéis. Y son los únicos, y todo lo que ha hecho el ser humano parte de estos 2 poderes que nos llegaron. ¿Cómo? No lo sabemos, porque desafía la teoría de la evolución. Entonces, bueno, no lo sabemos. ¿Cuál es el primer poder de la revolución cognitiva? La capacidad de autoconciencia. Somos los únicos, ¿vale? Yo puedo decir, Manu, ¿cómo estás hablando? ¿Estás hablando bien? Ahí has balbuceado. Cambia, cambia, respira. Eso es autoconciencia. Me veo desde fuera, modifico. Decir cualquier cosa. Me voy a apuntar al gimnasio porque me siento gordo, por ejemplo, ¿no? Eso es capacidad de autoconciencia. Digo, mira, quiero autocuidarme de otra manera, tal, cambio, modifico, ¿vale? Me veo desde fuera, eso no lo puede hacer un mamífero evolucionado. Eso solo lo puede hacer un sapiens, ¿vale? Y el segundo es el mito y la imaginación voluntaria. Vale, ¿qué es el mito? La capacidad de abstracción a voluntad. Pensar por un segundo. Vuestra playa favorita. Pensadla. ¿Está ahí? Está, ¿verdad? Ah, y la sientes, por ahí la sientes, ¿no? Y todo. Si te dejas, ¿vale? Si te dejas, tú te vas a tu playa favorita y empiezas a sentir. Aquí y ahora, pero estás allí, ¿vale? Esto es mito, esto es capacidad de imaginación a voluntad. Y diréis, ya, pero eso es un recuerdo. Bueno, sí. El mito también es acceder a recuerdos a voluntad, ¿vale? Un perro, si tiene recuerdos, accede por condicionamiento. Nosotros podemos acceder a voluntad. Y no solo eso, sino también imaginativa. Os van a tocar, felicidades, os han tocado 10 millones de euros. O 100, venga, vamos a ponerlo así, ¿qué más da? Si es mito. Entonces, os han tocado 100 millones de euros y os vais a comprar una isla desierta. Paradisíaca, ¿cómo es? Ya estáis en ello. ¿Sí? Ya estáis construyendo, la palmerita con el coco, que no falte, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los inventos de la historia de la humanidad parten de esto. Todas las civilizaciones parten del mito. El mito de España. ¿Cuál es el mito de España? Nuestra cultura, ¿vale? Y es la que hemos ido creando. ¿Y eso qué permite? Bueno, lo primero que permite es que nos podamos unir, por ejemplo, en el mito de España, 44 millones de sapiens bajo una
bajo un mismo mito, ¿vale? Pero una empresa es un mito, una religión también, ¿no? Tú igual eres católica y eso te une a un señor indígena del monte de Perú, ¿vale? Que si no, no estarías unida en ningún momento a él, ¿no? Gracias al mito de la imaginación voluntaria hay un hombre que quiere lanzar cohetes a Marte ahora, ¿sabes? Y gracias al mito y la imaginación voluntaria también hay hombres y mujeres que quieren otras cosas que no son tan buenas, ¿vale? Son nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. ¿Mereció la pena? Bueno, yo creo que sí, pero nuestros problemas también vienen de aquí. ¿Cuáles son las ventajas? Como os he dicho, crear civilizaciones, unir a millones de personas, ¿eh? La capacidad de crear desde la nada, como os he dicho, ¿no? Decir, pues voy a llevar a la gente a Marte. Esto es muy importante, capacidad de sobreponerse al condicionamiento y la carga genética. Esto nos hace muy superiores a el resto de los animales, ¿vale? Muy superiores, porque nosotros, por supuesto, tenemos una carga genética, hablo de condicionamiento psicológico, pero cada vez hay más estudios, cada vez se ve más que desde la capacidad de autoconciencia podemos cambiar patrones y conductas que otros animales no podrían, incluidos los neandertales, ¿vale? Y bueno, aquí pongo ventajas, anticipación a posibles problemas, pero no solo es una ventaja, también es un inconveniente, ¿vale? Por eso lo pongo ahí, porque aquí es donde nace el miedo, en el mito, el miedo narrativo, ¿vale? El miedo que no existe, el miedo que se antepone, ¿ok? Nace desde aquí y desde mi punto de vista, la gran mayoría de las cosas horribles que ha hecho la humanidad vienen desde aquí, solo desde aquí, desde el miedo narrativo. Y entonces os voy a explicar ahora de dónde viene este miedo narrativo con lo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es una de las herramientas psicológicas, narrativas y sociales más importantes que se ha hecho en la historia de la humanidad, lo hizo Joseph Campbell. Y lo que nos dice el viaje del héroe, que lo pongo por aquí mientras os lo explico, son los elementos en común de todas las historias que se han contado en la humanidad. Todos los mitos llevan este patrón. También la historia de Jesucristo, ¿vale? También la historia de Abraham. También las historias siddhantas, vedantas de la India, sintoístas japonesas, todo. También tu película favorita y la serie que te estás viendo ahora. También, ¿vale? Y también tu vida. Y ahí el porqué de las historias y ahí el porqué del miedo. Y por eso voy a ir hablándoos de este proceso rápidamente y ya nos metemos en materia absoluta, ¿vale? Entonces, lo primero que se dio cuenta Joseph Campbell es que todas las historias de la humanidad nos hablan de un solo protagonista que realiza un viaje en el que se convierte en héroe o heroína, ¿vale? Por eso se llama el viaje del héroe. Quiero deciros que en este viaje del héroe voy a utilizar términos universales, es decir, voy a hablar de definiciones universales siempre, voy a hablar de héroe y víctima desde un término arquetípico que se llama, que es universal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hablo de víctima, no es lo que se está usando aquí en la sociedad, sino lo que ha sido víctima a nivel cultural para todas las culturas desde el principio de los tiempos. Eso es lo que sería una definición arquetípica, ¿vale? Lo digo porque va a haber diferencias con las culturales, ¿vale? Tened en cuenta que hablamos de autohéroe, autovíctima. Vamos a entrar por ahí, ¿vale? Que lo tengáis claro, ¿vale? Lo último que queremos es ofender a alguien con esto, todo lo contrario, lo que queremos es empoderar. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en este viaje del héroe? Lo primero es que todo viaje del héroe parte de un mundo ordinario, un mundo en el que, bueno, tengo que vivir esa vida, ¿vale? Y llega ya muy al principio de cualquier historia un momento en el que ese protagonista se da cuenta de que esa realidad ya no le vale. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando el protagonista de una historia, sea verdad o ficción, se da cuenta de que una realidad no le vale? Viene automáticamente una llamada a la acción de fuera de esa realidad. Vamos a empezar a definir realidades. Esa realidad se llama espacio de confort, ¿vale? Y vamos a ir más allá, no te vale. Luego, es un espacio de confort que no se sostiene, ¿vale? Y ahí, el protagonista decide ir a oír esa llamada. ¿A dónde? Al límite de esa zona de confort que no se sostiene. Y aquí, y solo aquí, es donde toda persona, o toda historia,
va a definir a su protagonista como héroe o como víctima. Voy a haceros la pregunta, a ver si hay alguna heroína que responde. ¿Qué diferencia creéis que hay entre un héroe y una víctima? Entendiéndolo arquetípicamente, autovíctima, autohéroe, y entendiendo qué sucede aquí, ante el límite de una zona de confort que no se sostiene, oyendo una llamada a la acción para romperla. Bueno, sé que no me vais a responder, que es una charla, en un taller os forzaría, no pasa nada. Entonces, os lo voy a contar. Bueno, ¿qué haría la víctima? La víctima rechazaría la llamada. ¿Pero por qué? Bueno, la víctima antepone el miedo, ¿vale? Vamos a hablar de dos miedos, y os los voy a meter aquí también ahora. Es la manera de verlo desde la neurociencia y ahí desde la psicología junguiana, ¿vale? La neurociencia nos habla de dos miedos, un miedo saludable y uno no saludable, ¿vale? No os preocupéis que ahora volvemos ahí. Entonces, en este límite, la víctima, antes de llegar al límite de esta zona de confort que no se sostiene, antepone el miedo, antepone la preocupación, ¿vale? ¿Esto qué genera? Genera que tenga unos niveles de adrenalina y cortisol altos y súper importante mantenidos en el tiempo, ¿vale? ¿Qué sucede? La víctima va con esta preocupación y con estos niveles mantenidos, por supuesto también prolactina y todo lo que queráis más adelante, ¿vale? Pero mantenidos hasta este punto, hasta este límite de la zona de confort. Aquí, da igual que tengas miedo de antes, aquí es donde sale el miedo a todo el mundo. Y cualquier ejemplo que podáis tener de miedo parte de ahí. Ah, me viene a comer un tigre, lo mismo, estabas en una zona, tú bien, tranquilo, con tu agua aquí. Ah, sí, viene un tigre, pues ya no te vale, te vas, ¿vale? O sea, también para la supervivencia vale. Siempre, siempre, siempre que sale el miedo, hay una zona de confort que no se sostiene y hay una llamada a la acción para romperla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? La víctima llega aquí y siente miedo igual. Da igual, tiene un pico de adrenalina y cortisol sobre eso que ya está alto. Eso lo que genera es una sobredosis de adrenalina y cortisol en el cuerpo. Lo que genera es parálisis, ¿vale? Temor, podríamos llamar, desde un punto de vista más emocional, eso se llama temor. ¿Qué quiere decir temor? Miedo con parálisis. Eso es lo que quiere decir temor, ¿vale? Pánico ya es miedo con parálisis de que te vas ya abajo, ¿sabes? Ya de que ya no puedes ni andar, ya empiezas a estar en catatonia, ¿vale? Pero esos son los grados del miedo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace una víctima. Luego, arquetípicamente, una víctima, ¿qué sería? Alguien que perpetúa una realidad que le hace profundamente infeliz, ¿vale? Aquí cambia todo, ¿no? Vais entendiendo un poco por qué os estoy contando esto. En cambio, ¿qué es un héroe o una heroína? Un héroe o una heroína también siente miedo. Por supuesto que siente miedo. ¿Cómo no va a sentir miedo? Nos iremos dando cuenta a medida de que pase esta charla y que me dejen tiempo que todo el mundo tiene miedo, ¿vale? Pero el héroe no lo anticipa, ¿vale? El héroe no lo anticipa, por lo tanto no se bloquea. El héroe dice, vale, hay una llamada, voy con unos niveles bajos de adrenalina y cortisol. Luego cuando llego, lo que tengo es un pico de adrenalina y cortisol que genera lo que la neurociencia llama el miedo saludable, que es un miedo que te vuelve más ágil, más listo, con mayor capacidad de respuesta, más fuerte, te moviliza, ¿vale? Eso es lo que debería de hacer el miedo. Y que con lo que os he dicho un poquito antes, ¿no? De esta sociedad posmodernista, hablo cultural, los últimos 50 años, nos está llevando a negarlo, ¿no? Como negar todas las cosas. Obviamente, si negamos la muerte y es el primero de los miedos, pues ya el miedo lo estaremos negando un poco, ¿no? Bueno, esto era lo más importante que os quería decir dentro del viaje del héroe, ¿vale? Por eso os lo traía. Si os dais cuenta, aquí pone mundo ordinario, mundo especial. Y eso es lo que denomina una heroína. Tú puedes tener miedo en tu casa. Por ejemplo, pues yo puedo estar nervioso antes de dar esta charla. Pero es un miedo que me hace... Es un miedo saludable que me hace decir, voy a hacer esto y tal, y cómo puedo ayudarlas, y me hace estar más implicado en lo que voy a contar, ¿no? Pero, por ejemplo, podría decir, la típica, es que esto en los actores, yo que estoy por clase, no, es que me duele la tripa, te duele la tripa. Te estás haciendo la víctima y lo sé, pero no pasa nada, ¿no? O sea, se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, una vez cruzas el primer umbral, te tienes que dar cuenta de que hay pruebas, de que, vale, ya me he convertido en heroína, ya está. No, eso es el principio del camino. Pero eso es el principio del camino ¿de qué? De sentirte vivo, de sentirte pleno, de sentirte libre.
y vamos a verlo, porque lo vais a ver en vosotras ahora. Antes de acabar haré una mini dinámica y lo veréis, ¿vale? Tenemos pruebas, tenemos aliados y tenemos enemigos, tenemos una fuerza antagonista que vencer. Por ejemplo, el paciente tiene una fuerza antagonista que vencer, que es la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de pruebas que hace hasta que este héroe enfrenta a la fuerza antagonista, ¿no? Y ahí lo que recibe es una muerte y una resurrección. Es un cambio de conducta, es un cambio de conciencia, es un cambio de autoconciencia, ¿vale? Y es lo que todos deseamos y por eso hacemos estas cosas, ¿no? Yo hablaba antes ahí de... En 2012, cuando yo empecé con todo esto del tema del coaching, la gestión emocional y tal, parecía que iba con incienso a Ibiza a bailar así con djembe, ¿sabes? O sea, lo decías y había un estigma enorme con esto, ¿no? Parece en España, ¿no? Parece que estás loco, ¿no? Si tienes que cuidarte has fracasado. Y esto es el mayor problema para mí, en el entorno, por supuesto, de gestión emocional, para el colectivo de enfermería y en concreto en un colectivo tan específico que he tratado mucho en muchos cursos, que sois vosotras, ¿no? Las que estáis con oncología, que no es fácil. O sea, yo he tenido que ayudar en mis cursos mucho más a oncología, paliativos y UCI. Es a lo que más he ayudado, es lo que más me han pedido, ¿no? De, por favor, ayúdame después, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué os cuento el viaje del héroe? Sí, podría hablar de historias y de cómo Pulp Fiction tiene esto y tal, no sirve de nada ahora, ¿no? El tema es que vuestra vida también sigue estos pasos, ¿vale? Si la entendemos desde este lugar, desde esta perspectiva. Tú empiezas en tu mundo ordinario, al principio no hay conflicto, idealmente, ¿vale? Hasta que llega un momento en el que esa realidad ya no te vale. Se llama pubertad. Los que tenemos hijos de esa edad, adolescentes, sabemos lo que es, ¿vale? Esa realidad ya no les vale. Te lo dejan bien clarito. Entonces, ¿cuál es la llamada? La emancipación, ¿no? El crear mi propia familia, ¿no? Al final. El ver cuál es el impacto que quiero crear en la vida, ¿no? Esa llamada en el viaje del héroe de tu vida es el propósito, ¿vale? El propósito es lo que tú quieres dejar aquí antes de irte, porque nos vamos a ir todos. Entonces, ¿qué quieres dejar antes de irte? Porque no tenemos tanto tiempo. Y esto no es trágico, todo lo contrario, lo que nos trae es una apreciación bestial hacia la vida y una apreciación al tiempo que tenemos y a las posibilidades que tenemos con él. Yo enseño muchas cosas a gente muy perdida, ¿vale? Vosotras en esto de propósito estáis bastante más focalizadas que la mayoría de la población. Hoy la población está perdida. Vosotras tenéis la suerte de vivir una profesión profundamente vocacional, de las pocas que hay, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitáis es conectar con vuestro propósito. Cuando tú dices, ay, es que tal, ay, es que no sé qué, me ha pasado no sé qué, me he quedado mal con un tal, ¿por qué hago esto? No para qué, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí entrará vuestra filosofía, vuestros valores, vuestra pasión y vuestra fe. Y cuando hablo de fe, no solo hablo religiosa, que también, pero también fe hacia donde tú quieres, fe hacia tus valores, fe hacia mejorar el mundo. ¿Por qué hago yo esto? Porque yo quiero dar todas las herramientas a esa gente maravillosa que está cuidando de la gente en los momentos de mayor vulnerabilidad para que podáis generar un impacto, porque no os hacéis una idea del impacto que podéis llegar a generar en la gente. Y ya no hablo solo emocional, es fisiológico. Es fisiológico. Mirad lo que sucede con lo que os he dicho, con el miedo, el estrés. El estrés es el que activa el mecanismo del miedo. El estrés es miedo también. El estrés es miedo. El estrés es no estoy aquí bien. Esta realidad no se sostiene. ¿Vale? Puede ser precursor, porque igual todavía no tengo la llamada, entonces no siento la adrenalina, puede ser, pero ya estoy en estado de miedo y de bloqueo, ¿vale? Entonces, el miedo tiene un papel fundamental en vuestra vida y lo va a tener siempre, queráis o no. Es un compañero y para mí es un compañero muy bonito, pero ya sé... Bueno, lo primero que... ¿A quién le gusta el miedo aquí? Que levante la mano.
Vale, no es por corte, ¿no? Vale, guay, genial, sí. No, me he imaginado, ¿vale? A mí me encanta y os voy a decir por qué. Bueno, básicamente solo hay dos caminos ante el miedo. Solo hay dos miedos posibles, un miedo saludable y un miedo no saludable, un miedo heroico y un miedo victimista. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis qué? Que ya habéis sido héroes y heroínas muchas veces, porque aparte del viaje del héroe de vuestra vida está llena de pequeños viajes del héroe, si los tomáis. Convertirte en enfermera es eso, pero cada paciente que tienes de oncología es un viaje del héroe. Cada día en el hospital es un viaje del héroe. ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, voy bien de tiempo, ¿no? ¿O cómo voy? Voy acelerando. Vale. Es que sí, a mí me dan, ¿sabes? A mí me sale el actor. Entonces, habéis tenido, tenéis muchos viajes del héroe dentro de vuestra vida, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en eso, porque habéis sido héroes y heroínas muchas veces. Entonces yo os voy a pedir, ¿vale? Que participéis, pero sin participar. No os preocupéis que no tenéis que participar, ¿eh? O sea, no tenéis que decir nada, ni aquí abriros, ¿sabes? Aquí como si fuerais un voluntario en un... No os hago eso, no os preocupéis. Pero pensar en algo que os haga profundamente sentir orgullosas, que habéis logrado en vuestra vida. Y cuando lo tengáis, sí que os pido que levantéis la mano para que sepa que un poco la gente lo tiene. Algo que os haga sentir orgullosa que habéis logrado. Cualquier cosa, puede ser pequeña. Gracias, digo, no va a adelantar nadie. Vale. Puede ser cualquier cosa, puede ser pequeña. Para las que no lo veáis claro, pues, por ejemplo, igual estáis orgullosas de haberos convertido en enfermeras, ¿no? Por ejemplo. Perdonad que me trago porque estoy intentando ir rápido para... Entonces, vale, lo que quiero con esto es que veáis en vuestra propia vida lo que se genera, porque es un cuento muy bonito el que os he contado. Pero ¿sabéis cuál es la realidad? Que es verdad. Y quiero que lo sepáis, no quiero que os vayáis aquí con un cuento bonito. Entonces, ¿tenéis? Sí, ¿no? Tenemos lo que me hace sentir orgullosa. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque esto, dejar que entre. Dejar que entre, o sea, está aquí. Igual que hemos dejado que entre la playa, ¿no? Antes. Ahora dejamos que entre esto. Y me siento orgulloso. Pues yo estoy orgulloso de dar esta charla. ¡Ah, qué guay! ¿No? Y me empiezo a preguntar, ¿y cómo me hace sentir? Obviamente orgulloso, porque lo he llamado así, ¿no? Pero si voy más allá, me hace sentir una autoestima alta, muy alta. Y cuando hablo de autoestima alta, no hablo de autoestima descompensada, lo que llaman por aquí ego. No, hablo de la buena, de autoestima alta, de amor propio. Me sube muchísimo el amor propio. Me siento más relajado, me siento respirando más tranquilo y me siento pleno y orgulloso. Pleno. ¿Sabéis? Os voy a decir el truco de la felicidad. Si buscáis la felicidad, nunca la vais a encontrar. Buenas noches. No. No, era broma. Lo que tenéis que buscar no es la felicidad, es la plenitud. ¿Cómo se genera la plenitud? Con viajes del héroe. Porque el viaje del héroe acaba otra vez en un espacio de confort. Pero este sí que vale. Este me llena. Y por eso hacemos esto. Constantemente en nuestra vida. ¿Por qué os digo esto? Ya 5 minutos más, digo, sí. Venga, rápido. Entonces, básicamente porque el primer viaje del héroe también que os quiero plantear... Bueno, lo primero que os quiero plantear es que también habéis dicho el miedo no me gusta. ¿Y sabéis por qué? O sea, en una clase os haría ir y tal, pero como tengo muy poco tiempo que me quieren echar ya, os lo digo rápido. Porque solo os enfocáis en el miedo victimista. Porque el miedo saludable es el que sientes antes de coger una ola cuando haces surf, es el que sientes antes de venir aquí, dar una charla, intentar ayudar, es el que sientes antes de hacer una película, o es el que sientes antes de quizás hacer una operación complicada o tener cuidados con alguien que está peor que el resto. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que necesitáis sí o sí para que todo esto funcione es tener otra creencia y perspectiva del miedo, una heroica. Para mí, el miedo es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y lo juro por toda mi vida, que lo digo en serio. Y gracias a eso mi vida ha cambiado radicalmente, mi vida está llena de regalos. Simplemente estaba, ahora los veo. Entonces, ¿por qué? El miedo es lo más bonito
que tenéis. Si creéis en algo, yo lo veo como algo divino. ¿Por qué? Porque es un gurú. El miedo, cuando lo entiendes, te das cuenta de que lo que te está diciendo es que aquí ya no me puedo quedar, que tengo que cambiar, que tengo que modificar el mito y mi autoconciencia. Pero no solo eso. Cuando le ves bien, dice, pero ya está, o sea, que esto no me vale, vale. No, no, Manu, pero hay más, ¿qué hay más? Mira ahí. Ahí hay una puerta hacia donde tu corazón realmente quiere ir. Y eso es lo que conseguimos cuando enfrentamos y procesamos el miedo. Una vez procesamos el miedo, de verdad, lo que os da miedo gestionar emocionalmente no es para tanto. La tristeza es bonita cuando la dejas, da paz. La rabia ha hecho de los mejores inventos de la humanidad se han hecho con rabia. De las mayores obras de la humanidad artística se han hecho desde la rabia. Las emociones no son malas. Lo que estáis viendo que os da miedo es el propio miedo. Así que lo que podéis hacer para conseguir esto para un paciente es afrontarlo y decir, para adelante, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento aquí ahora? Uy, este paciente me ha tocado. Sí. Ah, ¿por qué? Porque me ha recordado a tal. Buah, ¿y cómo me siento con todo esto? Vale, procesar. Las emociones lo que piden es escuchar, nada más, como un niño pequeño, ¿vale? Y vale, para acabar, porque sé que ya... Os he puesto un ejemplo, así, acabo con un ejemplo de, pues, todos estos pasos, ¿no? De cómo podría ser una enfermera pasando por un viaje del héroe dentro de oncología, ¿no? Uno cualquiera, podrían ser infinitos, ¿vale? Pero el mundo ordinario, pues, podría ser esa rutina del hospital, ¿no? Las guardias, los pasillos, el cansancio, la quimio, el estrés y, sobre todo, la ansiedad. ¿Cuál es la llamada a la aventura? Una mirada de un paciente que remueve, puede ser, una recaída inesperada, un diagnóstico que recuerda a alguien cercano, como os he dicho hace un segundo, una necesidad de mirar adentro y preguntarse el por qué lo hago, no para qué lo hago, como os he dicho también antes. ¿Cuál sería el rechazo a la llamada? Porque normalmente suele haber un rechazo a la llamada, ¿no? El rechazo a la llamada, no puedo más, estoy vacía, hoy no tengo fuerza, esta realidad me supera. Esa es muy buena. Se me está haciendo insostenible el estrés. Perfecto. El encuentro con el mentor, suele haber un mentor cuando te pasa esto. Pues puede ser una compañera, puede ser una frase, puede ser un momento de silencio epifánico, puede ser un libro. Uy, ahí se me ha cortado. O puede ser una charla como esta maravillosa. También, ¿cuál sería el siguiente? El cruce del primer umbral, ¿qué sería? Aceptar lo que sientes, nombrar tu miedo, reconocer tu humanidad, abandonar el no tocar tierra y el no tocar la realidad. Entras en el terreno de las emociones y ¿sabéis qué? Que ese no se controla. Por eso nos da miedo. Pruebas, aliados, amigos, enemigos, sale la culpa, la rabia, el agotamiento, la tristeza, el miedo, pero también empiezas a sonreír de otra manera. Una carta te emociona, una conversación que te da esperanza, el amor hacia lo que hago, el amor hacia todo lo que es pulsión de vida, es decir, hacia todo lo que me hace querer vivir, lo que llamaban ethos. La cueva más profunda siempre pasa a mitad del viaje, te vas a cansar. Cuando todo parece perdido, cuando sientes que cuidarte te está poniendo peor. Ahí estás a mitad del viaje, no te preocupes. ¿Vale? Esto es normal. Hay más que procesar, solo quiere decir eso. No era el fin del viaje, era una prueba más. La prueba suprema es la que hacéis todos los días de mirar a la enfermedad o incluso la muerte de frente y seguir ahí acompañando. Lo voy a decir otra vez para que genere el impacto que deberíais de dejar que genere. Mirar a la enfermedad o incluso la muerte de frente y seguir ahí, acompañando. Eso no lo hace cualquiera. ¿La recompensa cuál sería después de mirar y hacer esto? Saber que tu presencia fue un alivio para alguien que se fue. Saber que tu ternura sostuvo una vida. Saber que tus cuidados salvaron muchas otras. Poder apreciar la vida desde su lugar de absoluta belleza y efemeridad, que no me sale, y aceptando la enfermedad o la muerte como el proceso de esta misma. Encontrar la paz interior, la conexión con el impacto que quiero crear en la vida y el significado en la vida y de que mi trabajo marca una diferencia. Saber que mi tiempo es limitado en la vida. Eso podría ser el elixir. Camino de regreso es volver a casa, dormir con el peso de lo vivido, sentirse orgullosa, plena
y feliz de haber vivido y seguir. Y con esto ya voy a parar. Espero que te sientas fuerte, valiente y viva y nos vemos al otro lado del miedo. Otra cosa, antes de irme quiero deciros que esto, gracias a ISFO por haberlo organizado así, después de lo que os estoy diciendo del impacto que podéis generar, vais a ver el impacto que tiene una persona que ha vivido todo esto y que además está muy en conexión con todas estas cosas que os estoy hablando, ¿no? De coaching y de liderazgo. Así que gracias, ISFOS, por haber hecho eso y gracias a todas y espero que os haya servido y que os haya hecho reflexionar para bien. Muchas gracias.